Magistral de la doctora Miriam Cardoso Brum, quien es licenciada en Administración por la UNAM, maestra en Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, ha ocupado puestos como coordinadora de la licenciatura en Política y Gestión Social, de la maestría en Políticas Públicas y jefe del área de Política y Gestión Pública de la UAM Xochimilco. Ha desarrollado un proyecto de investigación sobre evaluación de políticas y programas públicos que le ha permitido, entre otras actividades, integrar el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal, realizar estancias de investigación en Cachan, Francia, Montreal, Canadá, Toulouse, Francia, y publicar numerosos trabajos en México, Argentina, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido. Démosle, por favor, un caluroso aplauso a nuestra conferencista. Pues buenos días a todos y muchas gracias por su presencia y por la invitación recibida de ACEVAL de manera muy especial. Bueno, vamos a tratar de hablar lo más rápido posible porque me han pedido que trate de acortar la conferencia, haciendo alusión, digamos, a lo que sería el tema central que nos interesa desarrollar. Si quieren pasar la primera. Bueno, mientras... Ahí va llegando. Poner un poquito en contexto lo que les quiero presentar. Lo he titulado Institucionalización, calidad y utilización de las evaluaciones. Escuchando un poco el panel anterior, pensaba un par de cosas. Digamos, por un lado, creo que aquí se habló mucho de evaluar la transparencia de los distintos órganos obligados, pero otro nivel de evaluación sería evaluar el sistema que se está diseñando en materia de transparencia. Y bueno, ahí creo que habían algunos comentarios muy interesantes en el sentido de todo esto de lo que es el diseño de indicadores, que de alguna manera está relacionado con el asunto, pero que tiene que ir más allá de eso, si no estamos hablando solamente de monitoreo, efectivamente. También quisiera decir que en los días pasados, en las presentaciones que he visto en el marco de la Semana de la Evaluación, creo que se ha estado hablando sobre todo desde los órganos evaluadores. O sea, estoy hablando principalmente de Coneval, digamos, de órganos internacionales, no sé, el BID, el Banco Mundial, la CEPAL, en fin. Más que nada, entonces, desde el punto de vista de los evaluadores, de los órganos evaluadores, perdón. Creo que es muy importante recuperar el punto de vista de los distintos actores relacionados con la evaluación y, digamos, en mi caso, pues yo he cumplido un poco diferentes funciones, como ustedes pueden ver en el currículum. Digamos, por un lado, fui integrante de un consejo de evaluación del gobierno del Distrito Federal, de lo que era el gobierno del Distrito Federal. También he hecho evaluaciones, pero sobre todo quiero aclarar que lo que yo hoy voy a presentar es un trabajo de investigación, es un trabajo independiente hecho desde la universidad. Entonces es un análisis crítico que no está sujeto, digamos, al punto de vista ni de evaluados ni de evaluadores. Y bueno, y creo que hoy, con el trabajo que se va a presentar en ACEVAL, pues se va a insistir mucho, digamos, no solo en este punto de vista independiente, sino también en el punto de vista de los evaluadores, no solo de los órganos que organizan la evaluación. Creo que es muy importante en cuestiones de evaluación hablar tanto de las metodologías como de hablar de los principios organizadores de todo ese sistema. Bueno, no me quiero retrasar mucho, diré solamente que este producto que en el día de hoy yo presento, en realidad es una síntesis de un libro que hemos estado presentando también, en el cual participaron distintas personas, en particular la doctora Talina Olvera, que anda por aquí y que participará en la tarde en una de las mesas. Pues es parte de un proyecto de investigación que tenemos en la UAM desde el año 2003 para acá. Si quieren la que sigue, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a hablar de 3 problemas, aunque sea de manera muy rápida y superficial, que yo creo que de alguna manera son los talones de Aquiles de la evaluación.
Primero, porque de alguna manera van en etapas, nuestra gran preocupación era que se institucionalizaran los procesos, que hubiera órganos que echaran a andar los procesos de evaluación en el contexto mexicano. El segundo gran problema fue, bueno, ya los echamos a andar, pero tienen que ser evaluaciones de calidad. Y creo que hoy por hoy estamos llegando a un tercer problema que es, bueno, tenemos evaluaciones buenas, malas, irregulares, como en todas partes, pero aun cuando son buenas, a veces no se usan. Entonces, el tercer gran problema es el de utilización de los resultados de la evaluación. Mi intención era decir algo sobre el mercado de trabajo, que de hecho lo agregué, pero creo que no voy a hacer referencia a él, lo haremos en el correr de otras intervenciones porque no va a haber tiempo. Bueno, sobre institucionalización. Nosotros tratamos de ver cómo han sido estos procesos en distintos contextos nacionales. Entonces, de forma breve y esquemática, yo diría, hay países que van muy avanzados, como suele suceder con los países desarrollados. Entonces, tenemos avances importantes en el contexto de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá. Pero, ¿qué pasa con los países de América Latina? Y entonces revisamos América Latina y vemos que, en términos muy sintéticos, podríamos decir que Chile y Colombia serían los países que tienen más tiempo trabajando, bueno, mejor dicho, Colombia tiene más tiempo trabajando en cuestiones de evaluación, Chile no tiene tanto tiempo trabajando, pero lo ha hecho de manera muy acelerada y en muchas cosas ha pasado de frente. Posteriormente, pues un tercer país que tenemos por aquí es Costa Rica, y no sé si Ronnie todavía se encuentra presente. Ah, sí, puede confirmar de que efectivamente Costa Rica tiene muchos años de haber incluso elevado a nivel constitucional el tema de la evaluación. Por supuesto, terminaremos hablando de México, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí están un poco las preguntas y, si quieren, los temas que hemos tratado en materia de institucionalización y de profesionalización. Diré solamente que, pues en términos de creación de organismos responsables de la actividad evaluativa, pues como ustedes pueden ver, todos estos países que yo les mencioné, tanto los más avanzados como los latinoamericanos y el propio México, tienen hoy por hoy un órgano que realiza evaluaciones. Supongo que la mayoría saben que en el contexto nacional mexicano, pues se empezaron a hacer evaluaciones desde el año 2001, fundamentalmente a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. En paralelo con un proceso un poco distinto, también las hizo la SAGARPA, y en el año 2006 se crea formalmente el órgano encargado de hacer evaluaciones de programas de política social, fundamentalmente, que es el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación. Existen otros, existe uno especializado para educación, existe una coordinación especializada en el caso del medio ambiente, existen algunos a nivel local como el Evalúa DF en el caso de la Ciudad de México, esfuerzos en Puebla, en Guanajuato, en el Estado de México, en fin, existen una diversidad de órganos. Todos los demás países que nombré también los tienen. Bueno, en particular, digamos que en materia de atribuciones, pues básicamente lo que los órganos de evaluación hacen es diseñar los distintos tipos de evaluaciones, contratar a los evaluadores, porque se trata fundamentalmente de evaluaciones de carácter externo, y pues recibir las evaluaciones, aprobarlas, en fin, todo el proceso que si nos da tiempo veremos. Ya dije, las evaluaciones son en general externas, pero hay diferencias. O sea, por ejemplo, Canadá tiene grandes avances, pero su énfasis es en evaluación interna, y hasta donde yo sé pasa lo mismo con Costa Rica, y ya tendremos oportunidad de verificarlo. En materia de contratación, pago e independencia de los equipos evaluadores, aquí hay un punto muy importante. O sea, digamos, una de las cosas más relevantes es que un evaluador tenga total independencia para opinar, para valorar cualquier programa que le toque evaluar. Sin embargo, hay un sesgo importante en el diseño mexicano, porque quien paga la evaluación es el propio órgano evaluado, salvo excepciones, pero en general la norma es esa.
Y bueno, pues cuando uno se entrevista con evaluadores, se encuentra con que muchas veces eso implica una presión importante en el sentido de que para que le aprueben su informe, pues no debe decir cosas muy malas. De lo contrario, no se aprueba y no se paga. Entonces hay como una presión muy fuerte. Los países que han avanzado más en ese sentido tienen fondos independientes para pagar las evaluaciones. Y el propio gobierno de la Ciudad de México así lo estableció, tiene un fondo independiente que maneja el propio EvaluaDF. Bueno, en materia de obligatoriedad de las recomendaciones, ahí hay otro punto de discusión. Por ejemplo, hablando del caso mexicano, pues ustedes saben que Coneval no tiene carácter vinculatorio. Entonces tiene que trabajar con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública, buscar de hacer convenios, acuerdos con las distintas organizaciones para que se comprometan a llevar adelante determinadas modificaciones que se transformen en lo que en la jerga de Coneval se llama aspectos susceptibles de mejora, los ASM que aparecen en su pantalla. Pues EvaluaDF transitó por otra dinámica y estableció que efectivamente las evaluaciones tuvieran carácter vinculatorio, pero en la práctica, y después lo podemos hablar con cualquiera de ustedes que se interese, porque no hay tiempo de exponerlo, en la práctica ese sistema tampoco funcionó. A la hora de la hora muchas recomendaciones pues se asumieron pero no se cumplieron y luego no hubo mecanismos de sanción suficientes y efectivos como para que efectivamente, valga la redundancia, las recomendaciones se pusieran en práctica. Le pido por favor que todavía me mantenga la anterior. Bueno, por último tenemos el tema de la difusión de los informes. Se ha comentado en algunas sesiones, creo que el lunes o martes dentro de la semana, por ejemplo, la necesidad de tener informes de distintos tipos para distintos públicos, que es muy difícil que, como se dice normalmente, el ciudadano de a pie se lea una evaluación de 300 cuartillas en términos técnicos, y entonces se habla de que Coneval hace versiones menos extensas, pero yo creo que no es solo una cuestión de cantidad. Con Coneval siempre tengo un problema con cantidad y calidad. No se trata solo de reducir la cantidad, se trata también de adecuar el lenguaje para que pueda ser utilizado por personas que no son expertos en evaluación. Bueno, de la mano con esto va la cuestión de la profesionalización. ¿Qué pasa? Creo que es muy importante contar con, por ejemplo, asociaciones profesionales. Y aquí, en este caso, pues tenemos la organización que nos está convocando, pues es una reciente asociación de profesionales que creo que tiene mucho futuro y esperemos que efectivamente pueda seguir creciendo, porque eso permite que haya debate entre los profesionales, que hayan espacios como este para poder discutir, que hayan congresos anuales, que pues, en el futuro se puedan crear sociedades a nivel regional, que se puedan establecer redes, donde, digamos, todos podamos ir creciendo como evaluadores. Otro tema muy importante relacionado con la profesionalización de los evaluadores tiene que ver con la existencia de libros que nos hablen sobre evaluación y la publicación de revistas. Pues si ustedes revisan los países desarrollados, pues Estados Unidos tiene por lo menos 4 revistas especializadas en temas de evaluación. Todos los demás países que yo les nombré, salvo Francia, también tienen por lo menos una revista especializada. En América Latina no la tenemos, desconozco que exista una. Hay revistas que permiten, digamos, publicar algún trabajo sobre evaluación, pero son sobre cuestiones más genéricas, políticas públicas, administración pública, en fin, o temas más específicos, por ejemplo, evaluación de la educación, donde hay mucho avance, pero no una revista genérica de evaluación. Bueno, y el otro gran problema que está vinculado con el avance de la institucionalización, la profesionalización, la calidad, tiene que ver obviamente con los programas académicos que nos permitan formar evaluadores. Hasta recientemente que se crea CLEAR en el contexto del CIDE, que hace trabajo de capacitación y formación en materia de evaluación para América Latina, y que se crea la especialidad en evaluación del Instituto Nacional de Salud Pública, una especialización virtual, por vía virtual,
Nosotros no teníamos absolutamente ningún programa de formación en materia, a nivel de posgrado, en materia de evaluación. Como les digo, sí cursos, sí diplomados, pero en un contexto mayor. Nuevamente, a nivel de América Latina, pues el ejemplo es Costa Rica, que sí tiene una maestría en evaluación. Bueno, dejo este punto, digamos, esta es la primera parte de que se habla en el libro que les comento, que de alguna manera estoy resumiendo brevemente. Entonces, ¿qué tanto han avanzado los distintos países en materia de profesionalización? La segunda parte tiene que ver con calidad de los trabajos de evaluación, y esa es la parte más amplia de todo el libro, obviamente es la que es más difícil de sintetizar, diré solo algunas cosas. Hemos revisado tanto programas federales como programas evaluados por el órgano de evaluación de la Ciudad de México, pero yo aquí me voy a centrar más en lo federal porque de lo contrario pues no terminaría, ¿no? Digamos que revisamos evaluaciones de programas federales en 5 áreas. Normalmente habíamos venido trabajando solo desarrollo social, especialmente todos aquellos programas vinculados al combate a la pobreza. Pero en realidad la política social no es solo combate a la pobreza. La política social incluye la educación, incluye la salud, incluye el trabajo, incluye muchas otras cosas. Entonces, en este nuevo libro tratamos de ampliar eso y pues hemos incluido educación, medio ambiente, salud y desarrollo rural. Y pues los numeritos que aparecen en las celdas pues son el número de evaluaciones que revisamos, y en la columna principal pues aparece el tipo de evaluación. Supongo que la mayoría de ustedes conoce, Coneval ha establecido una serie de tipos de evaluación que aparecen en sus lineamientos, y estos pues digamos, no estoy segura que sean todos, es probable que haya alguno más, pero son los que nosotros recuperamos. ¿Qué decir? Digamos, pues como les mencionaba al principio, hay evaluaciones de todo tipo de calidades y yo creo que un avance sí ha habido, pero que todavía tenemos muchas evaluaciones que requieren mejorarse para que sean útiles al mejoramiento de los programas. Ahora, dentro de todos estos tipos de evaluaciones hay características muy diferentes de lo que se está solicitando. Yo comentaba el otro día en una de las presentaciones de Tania de la Garza que creo que hay una diferencia enorme entre hacer una evaluación específica de desempeño, que se trata nada más de dar seguimiento a algunos indicadores que se reducen a un informe de aproximadamente 8 cuartillas ya preestructurado, que hacer evaluaciones de procesos, de impacto, de estratégicas, etcétera. Bueno, el problema que yo siento es que el sistema de evaluación a nivel nacional ha tendido a que cada vez se hacen más evaluaciones específicas de desempeño, que son las más simples que hay en el sistema, y que prácticamente ya no se hacen de impacto, que son las más complejas del sistema. Entonces, hoy por hoy, México tiene en sus páginas 17 evaluaciones de impacto en los 10 años que lleva Coneval. Bueno, no voy a hablar de las demás, obviamente no da el tiempo. La que sigue, por favor, esa nada más se refiere a las evaluaciones en el contexto de la Ciudad de México. Nada más diría que muchas de ellas, más que hablar de programas, aquí se habla de políticas, de evaluación de políticas. Entonces, si hablamos de, yo qué sé, de política de salud, por ejemplo, de servicios de salud, pues es que es un conjunto de programas que tienen que ver con la salud, pero no voy a entrar en ese detalle. Como son mucho más amplias e incluyen más cosas, pues nada más revisamos 5, 4 fueron contratadas por EvaluaDF y una quinta es en el campo ambiental, es una evaluación que hizo sobre cambio climático el Centro Mario Molina, que fue contratada directamente por la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, digamos que en términos de calidad, yo cerraría diciendo esta parte, que la calidad, como les mencioné, sí ha mejorado, pero necesitamos seguir trabajando en eso. Y yo haría hincapié en que la calidad no depende solo del trabajo de los evaluadores. Eso puede ser un error, pensar que si el evaluador es bueno, la evaluación o el informe final también lo será y viceversa.
Creo que mucho tiene que ver con la forma en que los procesos se organizan, y eso tiene que ver fundamentalmente con evaluar de alguna forma el desempeño del Coneval, no de los evaluadores. Hay que hacer las dos cosas, digamos. Bueno, la tercera parte, para tratar de correr en esta lucha por ser muy sintética, yo la he planteado de esta manera. Cuando hablamos de utilización, hablamos de distintos tipos de utilización. La que más se trabaja en el contexto, digamos, nacional, es la utilización instrumental, es decir, aquella utilización, que lleva a cabo el propio operador de un programa con base en la evaluación para mejorar aspectos del diseño, de la gestión, en fin, de su programa. Pero en realidad se habla de algunas cuestiones un poco más sutiles, como utilización conceptual, utilización persuasiva, y yo he agregado un poco lo que me parece que para nosotros es muy importante, que es la utilización presupuestal, y que me parece que no cabe en ninguna de las otras tres que normalmente maneja la literatura, porque para nosotros es muy importante aquella parte en la cual pensamos, y así fue creado, digamos, originalmente el sistema de evaluación regido por la Ley General de Desarrollo Social, con la idea, digamos, de que las evaluaciones sirvieran a una mejor asignación presupuestal en función del desempeño de los programas, cosa que prácticamente pues, sabemos que no se ha hecho. Entonces, lo que voy a decir es un poquito en términos de utilización instrumental, que es la que más se hace, y en lugar de traer tablas complejas, que por supuesto en el libro que hemos elaborado están, lo que hago es un ejercicio muy simple de decir, bueno, pues trabajemos sobre porcentajes y con datos de una generación cualquiera. Aquí están los datos de la generación 2012-2013 de evaluaciones. No la elegí especialmente porque esto demuestre nada. Ustedes pueden verificar que si usan los datos de otro año, las conclusiones van a ser muy similares. Yo parto de la idea entonces de pensar, bueno, supongamos que recibimos 100 recomendaciones en un periodo, aunque en realidad se reciben muchas más porque se están evaluando aproximadamente 250 programas y fácil cada programa tiene 3, 4 recomendaciones. Pero supongamos, para trabajar como en porcentaje, que recibimos 100. Esas evaluaciones, en el momento que se reciben, lo que hace Coneval es enviarlas a los órganos evaluados para que los órganos evaluados analicen las recomendaciones que se les hacen, los análisis que se les hacen y decidan qué pueden y quieren llevar a cabo. Entonces, sobre la base de eso se determina pues estos famosos aspectos susceptibles de mejora, que son aquellas recomendaciones que el órgano evaluado acepta poner en práctica. Bueno, esos aspectos susceptibles de mejora en este periodo de análisis fueron el 45%. Quiere decir entonces que de las 100 recomendaciones recibidas, la mitad ya se perdió, nos quedaron 45 que se van a seguir trabajando. Hay todavía la posibilidad de que el órgano evaluado, en convenio, digamos, negociando ahí el asunto con Coneval y las demás secretarías involucradas, proceda a dar de baja o a cancelar alguno de los aspectos que ya había aceptado. Bueno, en este año tenemos 7 por cada 100 asuntos cancelados. Entonces, de los 45 que teníamos que se iban a llevar a la práctica, pues en realidad solo se van a hacer 38. Y bueno, pasado un determinado periodo, cuando se empieza a recoger la información sobre lo que realmente se ha hecho, pues nos encontramos que aproximadamente en ese año se habían hecho un 70% de los asuntos acordados. Con lo cual, calculando el 70%, nos quedamos reducidos a que se llevaron a la práctica 27 de los originales 100. Si ustedes me preguntan qué tan buenas eran los 100 y si ameritaban o no ser llevados a la práctica, ese es otro problema, porque en realidad eso pasa por el análisis de la calidad que vimos recién. Si hacemos metaevaluaciones, que es el estudio de la calidad y la rigurosidad, digamos, con que se llevan a cabo las evaluaciones, entonces podremos decir si las recomendaciones son dignas o no de intentar ponerse en práctica. Pero si no hacemos eso, en realidad no sabemos. Entonces lo que hacemos es que Coneval le manda al órgano evaluado el informe
y es el operador el que decide qué toma y qué deja, en lugar de que hubiera un filtro. Ese filtro es muy difícil de llevar a cabo en el caso de Coneval, eso lo entiendo, porque pues, por la cantidad enorme de evaluaciones que realiza. Entonces ahí caemos en que creo que uno de los grandes problemas es el número, son la magnitud de programas evaluados que nos lleva de alguna manera a simplificar las evaluaciones y entonces tenemos una cantidad muy grande con una calidad que quién sabe. Bueno, entonces como les digo, tendríamos en este ejercicio un 27% de cumplimiento de las recomendaciones recibidas. Y ahí se puede hacer otro análisis que Coneval hace, que es ver qué tan importantes son esos aspectos que se cumplieron, es decir, ver si son verdaderas reconceptualizaciones, verdaderas modificaciones profundas del programa analizado, o si se trata de asuntos cosméticos menores, digamos. Yo digo, si se trata de cambiarle el horario a la ventanilla o se trata de hacer algo que realmente modifique el programa. Bueno, yo tenía datos, digamos, de que las recomendaciones profundas eran mucho menos, pero retomo el que dio Tania de la Garza el martes pasado en el contexto de la Semana de la Evaluación, y ella decía que el 65% son recomendaciones profundas. Bueno, entonces, recomendaciones profundas, el 65% de ese 27%. Si me pueden pasar la que sigue, por favor. Bueno, si revisamos la literatura internacional sobre por qué estos niveles tan bajos de utilización, pues encontramos una variedad impresionante de explicaciones. Y pues en el contexto del proyecto del CIDE y de CLEAR hemos estado analizando ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las grandes cuestiones que yo siempre pensé que estaba muy relacionado con la utilización es el tema de la calidad. Yo pensaba, tenemos que hacer esfuerzos por mejorar la calidad para que entonces sí se usen. Bueno, hoy por hoy me doy cuenta que muchas veces la calidad puede ser buena y de todas maneras no usarse. O sea, no es el gran factor explicativo. Entonces, como les decía, la literatura habla de explicaciones de carácter muy general y muy difíciles para nosotros de modificar, sobre todo en el corto plazo, como pueden ser cosas como el contexto político y legal, la voluntad de efectivamente tomar en cuenta el trabajo de evaluación, las relaciones intergubernamentales, la institucionalización de la evaluación, pero ya no necesariamente la institucionalización formal, sino más sustantiva, es decir, estar nosotros convencidos de que la evaluación es útil y necesaria. La que sigue, por favor. Bueno, y yo entonces termino revisando una serie de factores explicativos como más concretos, más específicos y más factibles de ser modificados en el corto plazo, y mis recomendaciones de modificación para tratar de avanzar en ese proceso pues van en torno de estos puntos. Primero, la participación de los responsables de los programas. Toda la literatura internacional habla de, y es bastante de sentido común, que en la medida que nosotros involucremos a los funcionarios que están a cargo de los programas desde el inicio de una evaluación, sepamos cuáles son sus inquietudes y sus necesidades y adaptemos la evaluación, digo, a recoger lo que ellos necesitan en el marco de otras cosas que podamos querer nosotros evaluar, pero que de alguna manera se vaya dialogando y luego se entregue el informe, y no solo se entregue ahí, sino que realmente haya una presentación, una discusión, se analice la viabilidad de las propuestas, porque obviamente los evaluadores siempre estamos un poco afuera del programa, no conocemos tanto detalle. En fin, creo que una amplia participación de los responsables de los programas es muy útil para contribuir a que luego esa evaluación tenga legitimidad y sea usada. Creo que mucho tiene que ver con todo el proceso de selección de los evaluadores, y ahí menciono pues la existencia de concursos abiertos o por lo menos dirigidos a varias instituciones. Ustedes saben que la ley de adquisiciones habla de invitar a por lo menos 3 instituciones, pero cada vez más tenemos asignaciones directas, entonces no estamos utilizando ni siquiera ese mecanismo, y eso hace que muchas veces, pues digamos, pueda haber suspicacia sobre qué evaluadores están eligiendo, qué calidad, qué nivel de formación tienen esos evaluadores. El levantamiento de percepciones de usuarios y de organizaciones sociales vinculadas con el tema. Bueno, tiene que ver también con la participación, pero ahora ya no de los funcionarios, sino de la ciudadanía.
Y pues un poco, digamos, para no extenderme, es similar en la medida que las organizaciones y la ciudadanía participa, tiene muchas más posibilidades de avanzarse en términos de utilizar esa información para procesos más democráticos, como se decía aquí, para una mejor rendición de cuentas, transparencia, todo esto, en fin. Sigo porque si no no acabo. Presentación oportuna, relevante y accesible, pues oportuna sobre todo ante la Cámara es muy importante para que sea tenida en cuenta, digamos, en términos presupuestales, pero hay otros plazos que también son inamovibles. Por supuesto debe ser relevante y accesible, como decía, a los distintos públicos. Amplia difusión de informes y monitoreo de su uso. Bueno, pues hay una amplia difusión desde que se crea Coneval en términos de las páginas web, pero creo que habría que ir más lejos que eso. Pues se supone que algo así como el 50% de los ciudadanos en México accedemos a la web, pero no todo el mundo. Entonces, han habido experiencias, y no es que quiera quedar bien con Ronnie, pero creo que en Costa Rica han habido intentos por buscar otros mecanismos de publicar síntesis de evaluaciones en periódicos, por ejemplo, que es una forma mucho más accesible para la gente. Un tema de incentivos. Pues por supuesto que todos queremos que la cultura de la evaluación avance y que eso es lo importante, pero como se mencionaba en la mesa anterior, pues esto es un proceso muy lento. Mientras tanto, ¿qué hacemos para que se usen las evaluaciones? Yo creo que la experiencia de Chile, utilizando incentivos no necesariamente materiales e individuales, sino que también pueden ser colectivos y simbólicos, premios, reconocimientos, que ayuden, digamos, a que se premie, valga la redundancia, a aquellas personas, a aquellos funcionarios, a aquellas organizaciones que efectivamente hacen un uso responsable de los trabajos de evaluación. Pues yo creo que para Chile eso es una experiencia muy exitosa que ha habido y de la cual tendríamos que aprender un poco. No digo que no exista por ahí un premio de buenas prácticas, que creo que es el que maneja Coneval, pero en realidad no me consta de que tenga un impacto. No puedo decir tampoco que no, pero en realidad habría que hacer una evaluación de qué tanto impacto tiene. Finalmente digo, pues por supuesto siempre es mejor establecer incentivos que sanciones. Pero bueno, el peor de los recursos es recurrir a sanciones y como les decía, en el contexto de EvaluADF nos quedó muy claro que en buena parte las recomendaciones vinculatorias no se utilizaban porque las sanciones fueron demasiado débiles o prácticamente no existieron. Bueno, la que sigue creo que tenía que ver con el mercado de trabajo y entonces ya eso no voy a hacer referencia, nada más me parece que esos serían puntos importantes que habría que revisar, que en buena parte tienen que ver con la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Adquisiciones. Algunas de las cosas las comenté, estos mecanismos de contratación, los mecanismos de pago, y bueno, pues ver un poco, un punto que me parecería muy importante relacionar con la falta de evaluaciones de impacto que comenté, sería el tema del trabajo de campo. Es otro aspecto que ha tendido a desaparecer en las evaluaciones que tenemos hoy por hoy. Las evaluaciones se hacen con la información que entrega el órgano evaluado. Y eso, desde mi punto de vista, no es evaluar. Podemos hacer un buen informe sobre la base de lo que nos entrega el órgano evaluado, pero no tenemos ninguna posibilidad de contrastar la información por otras vías, de contrastarla con otros actores, de ver qué pasa en campo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una de las grandes pérdidas es que en el periodo en que la evaluación estuvo a cargo de la CEDESOL, hasta 2005-2006, sí se hacían trabajos de campo. Obviamente eran evaluaciones mucho más costosas. Entonces, en ese juego por ahorrar recursos y qué sé yo, hoy por hoy nos encontramos en que el trabajo de campo es casi inexistente. Ni siquiera se exige para una evaluación de impacto. Y yo me preguntaría cómo podemos hacer una evaluación de impacto sin ir al campo. Bueno, no quiero extenderme más porque creo que ya agoté mi tiempo. Les agradezco mucho la participación y pues ojalá tengamos por ahí en los pasillos oportunidad de platicar alguna de estas cosas. Buenos días.
Muchas gracias, doctora. Vamos a abrir un espacio para preguntas, doctora. Sí. Vamos a abrir un espacio de 3 preguntas al público. Si nos hacen favor con el micrófono. Aquí está de este lado. 3 preguntas, por favor, del auditorio. Acá. Muchas gracias, Miriam. ¿Sí suena? Yo te oigo. Muchísimas gracias por tu presentación y por todo el fútbol, ¿no, verdad? Ok, ahora sí. Muchísimas gracias por la presentación y por todo tu análisis. Creo que siempre es muy útil esta visión crítica de lo que está pasando en México. Yo te quería preguntar, es cierto que hay más evaluaciones de desempeño, más que de ninguna otra, ¿no? Y eso tiene que ver con la legislación actual en el país, ¿no? La Ley General de Desarrollo Social establece que todos los programas sujetos a reglas de operación, que son pues más de 170 y tantos, ahora cada vez más, tengan que tener una evaluación anual, ¿no? Entonces creo que la simple obligación de hacer esas evaluaciones puede dar pie, ¿no?, como razón fundamental para tener ese tipo de evaluaciones que son cortas, de escritorio, que nada más tienes indicadores y que algunos las han llamado pues un simple esquema de monitoreo, ¿no? ¿Cómo ves tú la posibilidad de modificar ese esquema? Porque eso tiene que ver también a nivel legal, ¿no? Tendríamos que modificar el establecimiento de algunos criterios específicos plasmados para nuestro sistema de evaluación para tener evaluaciones que sirvan mejor. Claro, pues muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, yo ya no desarrollé esta última parte, como les decía, de las leyes, pero hay problemas que vienen efectivamente de las leyes. Como señalaba Gabriela, la Ley General de Desarrollo Social pide una evaluación anual de cada uno de los programas y además especifica, digamos, aunque su lenguaje es un poco ambiguo, que prácticamente tendría que cubrir todo el proceso, que era un poco lo que hacía la CEDESOL hasta 2005-2006, que era una evaluación que pretendía, bueno, en ese tiempo no se evaluaba el diseño, que era un problema, pero digamos de ahí en adelante se trataba de ver los procesos, los resultados, los impactos. Y claro, nadie llegaba a los impactos, en realidad no se hacían, pero pues así estaba organizado el sistema, digamos. Yo estoy de acuerdo en eso. Realmente Coneval no puede hacer evaluaciones profundas de todo cada año. Es un imposible. Yo creo que efectivamente lo que habría que promover ahí es una modificación de la ley. Es que la ley tiene varios asuntos que dificultan muchísimo el poder llevar a cabo un proceso realmente serio, ¿no? Creo que tiene que ver con… por ejemplo, pues hay algunos otros aspectos que hoy por hoy, si lo ponemos estrictos, no se está cumpliendo la ley, pero también se entiende de que es que la ley no es factible de ser aplicada en su totalidad. O sea, digamos, como decía, pues la ley prácticamente espera que evaluemos todo el proceso. Bueno, ¿qué ha hecho Coneval? Coneval ha partido el proceso en pedacitos. Entonces, hoy evaluamos diseño y mañana procesos y algún día impacto, si nos va bien, en fin. Pero ya no hay esa evaluación integral, ¿no? Y bueno, pues hay otras cosas como, qué sé yo, ¿quién hace las evaluaciones? Yo creo que ahí hay otro punto. La ley dice que la deben hacer instituciones de educación superior, de investigación y organizaciones sin fines de lucro. Yo quisiera ver si todas las consultoras que hoy por hoy se contratan son sin fines de lucro, lo dudo mucho. Y bueno, y así podríamos hablar de muchos problemas. Sí, yo creo que hay que modificar la ley. Digamos, supongo que Coneval no tiene capacidad de iniciativa, pero sí podría tratar de llegar al nivel presidencial y por ese camino buscar un mecanismo de modificación. Yo creo que sería ser irresponsable hacerlo así. Doctora, buenos días. Quisiera yo preguntarle algo muy puntual que dijo y me llamó mucho la atención. ¿Realmente qué estamos haciendo mal
dentro del análisis que usted ha realizado, ¿está mal la evaluación o están mal los programas? Porque a mi punto de vista, yo pensaría que los programas es lo erróneo, no la evaluación, pero me gustaría saber cuál es la opinión de usted. Gracias. Bueno, pues como yo decía, en realidad yo lo que dije es que había evaluaciones buenas, malas y regulares, o sea, muy genérico porque no daba tiempo para otra cosa. Obviamente que hay problemas de desempeño en los programas, esos los tiene que mostrar la evaluación. Ahora, yo hablaba del mecanismo de metaevaluación, que es el mecanismo para analizar la calidad de las evaluaciones, ya no de los programas. Los dos mecanismos existen. Y pues yo creo que hay problemas en los dos lados, depende de qué programa tomemos y de qué evaluación. También hay buenos, o sea, podríamos ver muchos ejemplos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, hablando de evaluaciones, lo que hemos encontrado es que no está, una primera explicación que uno buscaría tiene que ver con los recursos que dispuso la evaluación, por ejemplo. Y bueno, pues nos hemos encontrado con evaluaciones muy buenas que en realidad dispusieron de muy pocos recursos y lo opuesto, evaluaciones carísimas que son buenas pero no tanto como para el recurso que implicaron. Entonces, las dos cosas. Hola, Claudia Mir. Miren, por aquí estoy. No veía dónde. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, con respecto a este tema que mencionas del tema de la institucionalización de la evaluación, pues me parece que hay varios temas de cómo lograr insertar la evaluación como un proceso en el ciclo de gestión de los programas. Y de repente resultaría que dentro de este ciclo de gestión hay otros mecanismos de control y seguimiento que de repente se pisan, ¿no? Se pisan un poco los pies. Y la pregunta va en este sentido, ¿cómo ves tú la complementariedad? Y, por ejemplo, ya no se hace tanto evaluación interna como antes, de alguna manera las evaluaciones del desempeño están haciendo lo mismo que antes, trimestralmente tenía que reportarse como reporte de avances, de repente las contralorías y las auditorías que ahora se están metiendo más, por ejemplo, a contralorías del desempeño, auditorías del desempeño y demás, se parece y empiezan a tener un corte evaluativo también. Entonces, me parece que dentro de este tema de institucionalización tenemos varios mecanismos, los mecanismos de monitoreo, por ejemplo. ¿Cuántos programas requerirían más un monitoreo cercano que una evaluación externa? Por ejemplo, todos estos programas probablemente no sustantivos, ¿sabes? Aquellos programas que hoy se llaman programa, que es un paquete de recursos para administrar, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú esta complementariedad de los mecanismos de seguimiento y control en términos de la institucionalización? Gracias. Bueno, recién justamente estábamos hablando con alguien en el café de, pues, una pregunta que hubo también en el marco de la Semana de la Evaluación, el martes pasado, de un señor que preguntaba, pues, ¿por qué hay tantos mecanismos al mismo tiempo? Y pues es lógico hacer una pregunta de ese tipo, desde mi punto de vista. O sea, digamos, cuando inició Coneval, pues prácticamente era Coneval nada más, ¿no? Pero ahora sabemos que se ha creado el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, se ha creado una Coordinación General de Evaluación en el campo del INEC de Cambio Climático. Existen órganos locales, como yo decía, algunos órganos locales, no muchos, pero existen. En fin, el mismo sistema de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda. Yo no me he puesto a estudiar, y creo que valdría la pena hacer una evaluación al respecto, qué tan complementarios realmente son, porque yo creo que todos tenemos muchas dudas de los límites y hay cosas que no sabemos con total precisión si son atribuciones de uno o de otro órgano, digamos. En particular, por ejemplo, y volviendo al trabajo de una de las compañeras que va a tener participación en la tarde, yo decía la doctora Talina Olvera, ella estudió especialmente evaluaciones en el campo educativo y no termina de quedarnos del todo claro hasta dónde llega el INE y dónde empieza Coneval, o al revés. Entonces, Coneval hace evaluaciones en el campo educativo. El INE va a hacer solo evaluaciones de lo que pasa en el salón de clases, más de tipo pedagógico, pues aparentemente no, también de programas. Entonces,
¿Dónde está el límite entre uno y otro? Y yo creo que en ese sentido pues habrían varios, lo mismo pasaría con Hacienda. Creo que hay cosas en las que me parece que seguramente hay superposiciones, pero yo no me he dedicado a ver mecanismos de otros órganos más que del Coneval y de Evalúa-DF. Un poquito la Auditoría Superior de la Federación, pero yo creo que la auditoría hace más el seguimiento sobre todo de las cuestiones financieras, de la obra pública, en fin, de cosas más específicas, aunque ha avanzado en hacer lo que llaman auditorías de desempeño, pero creo que la auditoría no nos va a ofrecer, porque no es su función, una evaluación de impacto, por ejemplo. Entonces, pues sí, creo que hay superposiciones por ahí. Pues no sé si acá acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentamos por cuestiones de tiempo no poder dar más preguntas, pero estamos atrasados en la agenda. Invitamos a Janet y el equipo de ACEVAL a dar un reconocimiento a la doctora. Un fuerte aplauso también, por favor. Por cuestión de agenda, invitamos ya al siguiente panel a tomar ya su espacio, por favor. Vamos a empezar en cuanto se pueda.